Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Voy a empezar con un primero anuncios. Bueno, como la mayoría de vosotros sabréis, tenemos actos en la facultad casi todos los jueves a las 7 de la tarde en este aula. Son siempre entradas libres, así que animaros a ver, o bien buscar la página de la facultad o las redes porque, en fin, son siempre actos tan interesantes como el que hoy nos convoca. También deciros que el acto se va a grabar, como es habitual también. Después de 15 o 20 días se subirá a la red por si alguien lo quiere volver a ver o lo quiere compartir. Y por último, anticiparos que el martes que viene vamos a tener aquí a la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, que fue alumno de la facultad y bueno, va a venir a hablarnos de sus recuerdos de la facultad, que esperemos que sean positivos, sobre todo de su carrera como productora y también de su labor como presidenta de la Academia. Y después corto ya los anuncios y me centro ya en lo que nos convoca hoy. Hoy presenta un libro, como siempre un placer, una compañera de la facultad, Rocío Rojas Marcos, que ha escrito la introducción a un libro de Ángel Vázquez, Se enciende y se apaga una luz, que obtuvo el Premio Planeta en el año 52 o 56, 62. Una cuestión bastante interesante, ya lo va a comentar. Un autor poco conocido, creo que realmente es interesante que en filología recuperemos para el canon a voces perdidas como Ángel Vázquez. Creo que nació en Tánger y su obra está muy vinculada a Tánger, que es un tema que conoce muy a fondo Rocío. Rocío, que está en el área de estudios árabes islámicos, aparte es una gran poeta, todo hay que decirlo. También colabora con el Aula de Cultura, es la flamante codirectora del Aula de Poesía y también dirige el curso de otoño, con lo cual es una persona polifacética. Y nos acompaña en la mesa también otro colega muy querido, al cual ya he tenido la suerte de tener a mi lado varias veces, Juan Frao, profesor de Teoría de Literatura, que va a dialogar con Rocío sobre el libro. Así que yo ya apago mi voz, apago mi luz y, bueno, cedo la palabra, gracias a los dos, y, bueno, y que disfrutemos sobre la novela de Ángel Vázquez, que ha reeditado El Paseo Editorial, una editorial sevillana, si no me equivoco, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de la novela. Entramos en materia directamente, entramos, ¿no? directamente en materia. Y a ver, yo querría saber más cosas sobre... ¿El micro? Sí, no lo tienes, pero... Está puesto, ¿no? A ver. Sí, así. Estaba mal orientado, ¿no? Ahora. A mí me gustaría saber más cosas sobre Ángel Vázquez. ¿Quién es? ¿Qué importancia tiene dentro del canon? ¿Cómo se le recuerda o se le ha olvidado? De acuerdo. Bueno, yo la verdad es que te pido, por favor, primero que me dejes dar las gracias. Dar las gracias claro, no solo a Nacho por proponerme presentar este libro, sino a todos los que estáis aquí. Me da muchísima alegría ver tanta gente en este aula. Y todos para hablar de un autor, como decía Nacho, prácticamente desconocido para casi todos. El otro día me dio mucha alegría, estoy viendo aquí a Miguel Ángel sentado en primera fila, que me había dicho que lo conocía y que le gustaba. Por tanto, bueno, es verdad que éramos pocos y espero que después de este trabajo podamos ser muchos más los que conozcamos a Ángel Vázquez. Antes de empezar a situar el autor, yo quiero agradecer también que está por ahí un representante de la editorial El Paseo, porque esto es una apuesta de una editorial, como decía, sevillana, por recuperar a un autor en el que hay que poner interés de verdad en querer recuperar. Es decir, es muy importante la labor que está haciendo El Paseo, porque si no, estos autores, si en su momento pasaron más o menos desapercibidos, hoy en día estarían completamente olvidados y la labor de recuperación de autores como Ángel Vázquez, desde mi punto de vista, es fundamental y, bueno, confiaron en mí. Es verdad que yo insistí con mucha insistencia, entonces, bueno, eso también entiendo que acaba calando, pero yo estaba en la absoluta convicción de que hacía falta empezar a recuperar a Ángel Vázquez por su primera novela y olvidarnos de una vez de esa obsesión por decir que es el autor de una sola novela, porque efectivamente su final apoteósico con La vida perra de Juanita Narboni ensombreció todo lo anterior y, por tanto, lo poco que de él se conocía, pues completamente oscuro quedó por el extraordinario éxito de esa novela. Y volviendo a lo que tú me decías, me he desviado yo un poco. Bueno, Ángel Vázquez es un autor tangerino. Él era de familia española. Su abuela había llegado a Tánger a principios del siglo XX para empezar a trabajar al servicio de una señora francesa muy adinerada, y él ya nació allí en el año 29.
A partir de ahí, bueno, pues empieza la vida de un escritor completamente insólito, porque claro, él se cría en un contexto muy peculiar, como es el contexto del Tánger de la época internacional, con una vida una vida fácil relativamente, porque bueno, eso está contado, ¿no?, en la introducción. Su destino podía haber sido el de cualquier otro niño de familia muy pobre, trabajadora, como era al que estaba predestinado por su nacimiento. Pero su madre había tenido la suerte de haber sido proahijada por la mejor amiga de la señora en la casa en la que trabajaba la madre, es decir, la abuela de Ángel Vázquez, porque esta señora debía ser una niña muy simpática de pequeña y demás, le cogió cariño y gracias a eso la educó, le dio una formación y le dejó en herencia el negocio que ella tenía en Tánger. Entonces, cuando esta señora, Madame Boissonnet, muere, la madre de Ángel Vázquez hereda una sombrerería que era la única sombrerería de Tánger en la época en la que las señoras se ponían sombrero. Entonces, claro, eso hace que pues, esta familia de pronto pues, pueda vivir holgadamente, y este niño, Ángel Vázquez, que como decía, pues estaba destinado a lo mejor a haber acabado pues, de cualquier oficio para sobrevivir, pues de pronto tiene la posibilidad de tener un acceso a una educación y una vida más o menos más acomodada de lo que se le destinaba. Es verdad que se les acaba pronto porque se pasa la moda de los sombreros, la madre tiene que cerrar la sombrerería en un momento cuando él es adolescente, y él a partir de ahí pues ya tiene que empezar a trabajar y ya se empieza a crear ese personaje Ángel Vázquez que va a empezar a observar a su alrededor, algo que había aprendido a hacer desde niño y que va a poner en práctica el resto de su vida. Todos los que lo conocieron decían que era un tímido hasta la enfermedad, que era una timidez crónica la que tenía. Y eso hizo que dedicase toda su vida a esconderse en bibliotecas, en cines, a oscuras. Cuanto más oscuro y más protegido estuviera, más tranquilo estaba él. Entonces, claro, a partir de ahí, claro, el bagaje literario y cultural que tenía era extraordinario ya no solo en el Tánger de su momento, sino también en la España de su tiempo. Porque, claro, él en Tánger tiene acceso a todo tipo de películas sin censura, a películas americanas, a películas francesas, a películas inglesas, que a la península, por supuesto, que no llegaban, y que si llegaban va a ser entera cortichada por la censura. No, de hecho, no en esta novela no aparece tanto cine, pero en La vida perra de Juanita Narboni hay un momento que la protagonista le está hablando y dice sí, nos han invitado al estreno de una película, esa que estaba basada en un libro que te gustó tanto a ti, una de algo del viento que se llevaba algo. Claro, Juanita Narboni está contando que ella fue al estreno de Lo que el viento se llevó. Y esa película, yo lo he buscado, se estrenó en el año 41 en Tánger, por supuesto sin censura. En España no llegó hasta el año 62 y entera cortada. De hecho, todavía se puede ver esa versión entera cortada. Pues claro, ahí nos estamos situando en una realidad bueno, pues muy, muy peculiar de la que van a hacer un escritor tan singular como Ángel Vázquez. Y hablando de su timidez y su singularidad, a mí me ha llamado mucho la atención la dedicatoria del libro, y eso también merecería contar la historia que hay detrás, ¿no? El libro tiene dos dedicatorias. Te refieres a lo mejor a la segunda, ¿no? A la de Gil de Viedma. No, la primera. La primera, claro. Claro, de hecho, claro, la primera está relacionada con eso que yo decía de esa obsesión por esconderse en sitios ocultos, por protegerse. La dedicatoria dice: para Magdalena Nile del Río, a quien el mundo entero conoce como Imperio Argentina, firmado por el autor, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, él era un enamorado de todas las divas del cine, un completo loco de esas artistas de la época, ¿no? Esas grandes cantantes, actrices y demás. De hecho, tiene un cuento que se llama El hombre que se enamoró de Bette Davis, que es de los pocos cuentos protagonizados por un hombre de toda su obra. Y esto tiene como decía Juan, una anécdota curiosa que yo puse en pie este verano pasado, no este verano, el pasado, estando precisamente en Tánger, porque gracias a una recopilación de la correspondencia entre Carmen Laforet y Emilio Sanz de Soto, que se acaba de publicar hace escasamente un año por Renacimiento, ahí hay un momento en que Sanz de Soto en una carta le cuenta a Carmen Laforet
que fechada en el verano del 62, es decir, cuando Ángel Vázquez está escribiendo esta novela, le dice: ha estado en Tánger conmigo pasando el verano Imperio. Hemos estado estupendamente. Ella venía a descansar, pero ha hecho algunos recitales, ha actuado un par de veces y tal. Total, que yo eso lo leí y es verdad que yo no lo tenía muy en mente en ese momento la dedicatoria, y de pronto un día, revisando las pruebas, las ediciones y demás, me encontré con esto y dije: ah, claro. Entonces, sí, Imperio Argentina estuvo en verano y él estaba escribiendo, por eso se lo dedica a Magdalena Nile de Río, porque él pudo conocer a su gran diva y la conoció personalmente. Y este verano en Tánger, efectivamente, me fui al Diario España para comprobar si había constancia de que hubiera estado. Porque claro, yo confiaba en que Sande Soto no se iba a estar inventando eso, pero dije, bueno, voy a ver qué dice la prensa. Y efectivamente la prensa de ese verano está llena de fotografías de Imperio Argentina desde el día que llega al aeropuerto, bajándose del avión, siendo recibida por las autoridades, dando recitales. Por tanto, aquí estamos viéndonos a ese niño y a ese adolescente que crece obsesionado por ese mundo del cine y de la literatura que lo obsesiona, de pronto conociendo a la mujer real, ¿no? Entonces, bueno, a mí esta dedicatoria me parece muy interesante para entender ese carácter. Y la segunda, que es a la que yo decía, el libro tiene dos dedicatorias, es de unos versos de Gil de Viedma que dicen: de mi pequeño reino afortunado me quedó esta costumbre del calor y una ligera propensión al mito. Y esa es perfecta para entender exactamente lo que Ángel Vázquez está haciendo en esta novela, que es recrear el mito tangerino de la ciudad que no se apaga nunca, de la ciudad que siempre vive, que siempre se reinventa, que siempre renace. Y aquí está hablando de mito en estado puro, porque esta novela va a estar narrada desde el 1915 hasta 1958, es decir, la época más central de historia internacional de la ciudad. El 58 es 2 años después de la nacionalización del Reino de Marruecos. Y él va a hablar de la agonía de una familia en paralelo con la agonía de la historia de la ciudad, es decir, toda su época internacional hacia el final. Por tanto, va a estar recreando ese mito de esa ciudad internacional que cuando él está escribiendo en el 62 ya sí que no existe. Existe el mito, pero no la ciudad internacional. Entonces, él ya sí está escribiendo 10 años después, prácticamente, 8, ¿no?, de que eso ya haya dejado de existir como realidad, ya solo queda el mito, ¿no? Entonces, bueno, ahí relaciona además con la infancia, que al final va a ser, ¿no?, esa época mítica de la educación sentimental que para él es fundamental. Sí, hablabas de Tánger, claro, Tánger está muy presente en la novela, pero es curioso porque hay novelistas que van a un sitio para documentarse y entonces pues está todo lleno de referencias, la calle tal, la plaza de no sé qué, el monumento. Aquí no hay demasiadas referencias concretas, pero el espíritu de Tánger está en la del monte, ¿no? Lo hablamos antes, que la referencia al monte, que es una zona de la ciudad, ahora nos cuenta eso, pero el espíritu, tú que conoces Tánger bien, sí está reflejado en la novela todo el tiempo, ¿no? Hombre, por supuesto, Ángel es el radiografiador perfecto de un cierto Tánger. Eso también es importante. Tánger son muchos Tángeres, no hay un solo Tánger, porque cada uno, dependiendo de su origen, de su historia o de su pasado y presente, va a estar viviendo un Tánger diferente. No es el mismo el Tánger de Vázquez que el Tánger de Bowles o el Tánger de Shukri. Y están viviendo a la misma vez en las mismas calles. Por tanto, eso es otra de las cosas muy interesantes de toda la historia y la literatura tangerina, que hay tantas como escritores y tantas como personas que viven y seguimos viviendo por allí. O sea, que al final Tánger no muere nunca, yo creo que porque se sigue reescribiendo. O sea, ese mito continúa. Pero efectivamente, él es uno de los grandes radiografiadores de esta ciudad. Y digo radiografiador porque al final está mirando dentro. Él es capaz de escribir desde lo que hay dentro de la ciudad, ignorando casi, si quieres, ¿no?, como tú decías, la necesidad de describir con minuciosidad más allá ningún nombre de calle, ninguna esquina ni nada, porque no le hace falta, porque él está en un espacio conocido y no lo necesita. Pero sin duda la literatura de Vázquez, ninguno de sus escritos, nada, y no es mucho, es un escritor que no fue muy prolífico, absolutamente todo gira en torno a la ciudad de Tánger. No hay nada que no escriba, que escriba, que no esté
tratando sobre la ciudad de Tánger. Entonces, bueno, eso evidentemente aquí va a estar muy reflejado. Esta es una novela en la que él va a escribir sobre el Tánger de la comunidad española, que hubo un momento en que llegaron a ser casi 80.000 personas censadas. Es decir, los no censados serían otros tantos mil. Daros cuenta la barbaridad de población que es esa. Y los protagonistas son una familia muy adinerada de esa comunidad. Entonces, bueno, pues lo que está es hablando de cómo, ¿no? Lo que decíamos antes, cómo va a ir en decadencia la historia de esa propia familia al ritmo de la decadencia de la propia ciudad. Antes decías efectivamente que es lo poco que nos sitúa geográficamente dentro de la ciudad es cuando hace referencia a que está arriba en el monte, y eso, bueno, sigue siendo el monte viejo de Tánger, sigue siendo un lugar de residencia, la zona de las grandes mansiones, de los grandes casi palacios, diríamos, en la ciudad, porque en Tánger la ciudad está estratificada, ¿no?, hacia el mar. Y la población se divide en función de su poder adquisitivo, pues en caída hacia el mar, en caída libre, diríamos, ¿no? La zona más alta es donde están las mejores casas, asentadas las mejores familias, y ahí vamos a encontrar a la familia Cardován, la protagonista de este libro. Después estará la zona del Marchand, que es una zona intermedia, también sobre el mar, donde hay unas casas también muy, muy importantes, y ya a partir de ahí pues se irá bajando hacia los barrios más humildes, más pobres, la Medina, que está sobrevolando el mar, pero en la ladera de la montaña, y las zonas de los ensanches, que son las zonas de crecimiento de población normal de todas las ciudades del norte de Marruecos, ya con edificios racionalistas y demás. Entonces, esos escalones dentro de la propia ciudad, que son físicos y que son así históricamente, va a estar reflejándose muy bien en esta novela. Claro, es verdad que a lo mejor hay algunos apuntes que hay que conocer, la propia idiosincrasia de la ciudad, pero no hacen falta. O sea, la novela se lee perfectamente sin saber eso, ¿no? Pero hay muchas referencias, ¿no? Cada vez que la niña abre la ventana y mira desde lo alto toda la ciudad y ve el mar, está constantemente aludiendo a eso, ¿no? A cómo la ciudad se le abre a sus pies, una ciudad a la que ella prácticamente no baja. Entonces ahí también hay ese contraste, ¿no? Permanente. Sí, y una mirada sobre todo burguesa o sobre la burguesía, sí, ¿no? Exacto. Y sobre todo, que lo decía antes, ¿no?, que apenas tiene un cuento que protagonice un hombre. Aquí cuando empezamos a leer la novela empezamos a ver nombres, pues, Isabel no llega, son las primeras palabras, luego habla de Zora, la criada, Cristina, que es la protagonista, luego aparece Consuelo, Alicia. O sea, esto solo hay un nombre masculino, que es el de Julio, y eso representa el conjunto de la novela, ¿no? Hay una presencia femenina muy, muy, muy protagonista en todas las páginas, en todo el... Bueno, en toda su obra, efectivamente en esta lo es. Ángel Vázquez es un escritor de mujeres, es un extraordinario creador de personajes femeninos, y sobre todo sorprende la sutileza con la que es capaz de crear cada uno de esos caracteres, porque todos estos personajes van a ser todos muy ricos, unos más desarrollados que otros, evidentemente, pero no le hace falta. Con lo poco que nos está enseñando de cada una de esas mujeres, son mujeres perfectamente verosímiles. Entonces, eso hace que también pues, se despliegue como un grandísimo escritor. Yo creo que eso forma parte de su propio carácter, o de su formación, ¿no? De esa formación que decía antes, desde su infancia y su adolescencia. Ángel Vázquez contaban los que lo conocían, y él lo insinuó también en algún escrito. Decían que él se había criado toda su infancia encerrado en una jaula. De verdad, eso ahora mismo debe de no cumplir ningún tipo de acuerdo de derechos del menor ni nada de eso, pero de él lo que contaban es que su madre había mandado construir una jaula muy grande porque lo subía al techo de la tienda, de la sombrerería, y sabía que el niño estaba ahí protegido, que ahí no le podía pasar nada. Claro, eso era la conciliación en los años 30, me parece. Entonces, subía con una polea la jaula a una altura en la que él se quedaba sobrevolando las cabezas, y él estaba allí. Había aprendido a leer de muy pequeño, entonces le daba libros, claro, y el niño no molestaba, pero podía estar el día entero allí metido. No, es increíble, pero... por mucho que parezca un disparate, eso es lo que creo yo que crea al escritor en el que se convierte. Porque él se convierte en una persona que está acostumbrada a estar como flotando por encima de todas esas conversaciones, de todas esas situaciones, de todas esas escenas
que de pronto en la novela es capaz de recrear perfectamente, ¿no? Él le escribe una pequeña introducción a la vida perra de Juanita Narboni, en la que dice que ese libro está dedicado a su madre y sus amigas españolas y hebreas, dirá él, porque al empezar a imaginar el personaje de Juanita, ellas se le aparecieron. Claro, y ahora entiendes que se le aparecieron, pero literalmente. O sea, él solo tenía que recordar las horas que había estado encerrado en esa jaula para que todas esas mujeres se le aparecieran, efectivamente. Entonces, por eso sus personajes femeninos entiendo yo que son tan perfectos, tan sutiles, porque él solamente tiene que poner por escrito todos sus recuerdos, no necesita inventarse una conversación. Nosotros leemos en este libro o en cualquier otro suyo las conversaciones entre mujeres y son completamente creíbles. No hay nada impostado, no hay nada que tú digas, esto me rechina un poquito, no sé yo si esta señora diría esto de esta manera. Eso no pasa nunca con Ángel Vázquez. Y yo creo que es porque, claro, porque no lo necesitaba. Hay un momento en una carta a su amigo San de Soto, hablando de Juanita Narboni, que bueno, fue el libro que él al más tiempo le dedicó, que le dice, es que la cocina está ahí, la huelo, la palpo, la oigo. Claro, ese la huelo, la palpo, la oigo, que además en la carta lo pone en mayúscula, es lo mismo. Es decir, es que no tiene que inventárselo, no tiene que imaginar nada, simplemente tiene que recordar. Y eso es fundamental, ¿no?, para los personajes femeninos. Ángel Vázquez, todas las protagonistas, como decía antes, menos el hombre que se enamoró de Bette Davis, haz un pequeño esfuerzo y algún cuento más, pero son cuentos muy menores, además, cuentos muy breves. Todo lo demás son mujeres. Los hombres son personajes secundarios, pusilánimes, porque hacen falta en la historia, porque evidentemente en el mundo hay hombres, pero en sus historias son más, como un poco de comparsa en realidad, no son necesarios. Sí, además en general son mucho más imperfectos que... Sí. Hay muchas mujeres que tampoco se salvan aquí, ¿no? Pero si decimos, ¿cuántos personajes se salvan moralmente? ¿Cuántos tienen una cierta dignidad? Sí, perdón. ¿Cuántos personajes realmente tienen una dignidad y están a salvo de...? Todos tienen sus fallos, sus carencias, sus miedos, pero bueno, dentro de la dignidad o no. Entonces hay algunos que son más caricaturescos, tanto hombres como mujeres, pero personajes dignos que se salven. Yo recuerdo a Cristina, a Consuelo y quizá, no sé, Alicia, la madre de Alicia, no lo sé, pero tienen también sus cosas. Que todos tienen... Es que yo creo que por eso es un gran escritor, porque todos los personajes tienen sus sombras. Si todos fueran solo luces, no sería tan interesante leer a este autor. Y efectivamente, pues sus hombres, como digo, son muy poco interesantes. A él no le interesa dedicarse a esos personajes, porque a él lo que le interesa es el mundo de las mujeres, sobre el que tan bien conoce y también sabe escribir. Y lo hace pues en todos sus cuentos. Y además hay una cosa bastante interesante conociendo su biografía, y es que de todas ellas podríamos sacar uno o dos rasgos de su carácter y compondrían al autor. Es decir, todas sus protagonistas son él, en cierta manera. Entonces eso también es interesante, porque al final estamos viendo cómo él se va componiendo o se va explicando a sí mismo, un hombre con tantos complejos, con un carácter tan difícil, con tanta autocensura en todas sus manifestaciones, sobre todo una vez que tiene que salir de Tánger y tiene que empezar a vivir en la España de los años 60, habiendo vivido hasta ese momento en Tánger, en el que la libertad de identidad sexual estaba prácticamente aceptada, él no tenía ningún problema con eso y demás, y de pronto llega a la España de los años 60. Eso debió ser muy difícil, añadido al carácter difícil que ya el pobre de por sí tenía. Y eso acaba, bueno, pues costándole, entre otras cosas, la vida. Porque, claro, eso entra ya en un bucle alcohólico en el que acaba completamente destrozado. De hecho, por eso se le ha considerado muchas veces un autor maldito. No, por beber no puede ser solo una persona un autor maldito. Si todo el que lo conoció solo dice que era la bellísima persona más extraordinaria que habían conocido. Pero claro, llega un momento en que su propia timidez hace que, bueno, pues simplemente vive en un estado de alcoholismo que acaba, pues, como digo, costándole la vida, ¿no? Muere una noche, bueno, en una crisis de ansiedad completamente ido por lo que había estado bebiendo durante semanas, prácticamente sin comer, además. O sea, llega un momento en que ya acaba realmente mal el pobre.
Hablabas de autocensura, pero también en esos tiempos estaba la censura. Como en este libro hay ideas atrevidas, ¿no? Y cosas que pasan que uno dice, bueno, esto estamos hablando de eso, 1960, bueno, incluso la época de la época ficcional es anterior, pero bueno, llega más o menos hasta entonces. Y eso, ¿cómo es que pasó la censura? Eso es, la verdad es que sí que es un misterio. Bueno, yo creo que entiendo que porque la censura era burda y la censura pasaba cosas que de pronto tú dices, bueno, es que aquí no había leído nadie Despacito, porque con haber leído un poquito, con tener un poquito de interés en leer lo que está contando Ángel Vázquez aquí, te das cuenta, pero claro, si eran, bueno, simplemente no era evidente, no había una ordinariez aparente en el relato, eso pasaba, ¿no? No hay más que leer las críticas que le hace la censura a Carmen Laforet cuando va a publicar Nada, que hace poco estuvo expuesto y es increíble. Una novela, bueno, un poco sosa, un poco... Es que no, leían con los ojos cerrados, yo creo, ¿no? Y aquí pasa, efectivamente, esta novela pasa la censura perfectamente, o sea, esto gana el Premio Planeta, por tanto, por supuesto que pasa la censura, se publica y se distribuye a nivel de Premio Planeta, evidentemente en los años 60, bueno, salvando las distancias de los años que han pasado, pero aquí están insinuadas cosas con total normalidad, que es lo que más sorprende al leer la novela, porque las está contando en Tánger. Entonces, en Tánger pues, se trataba con normalidad, como decía antes, las relaciones insinuadas entre dos chavales que son el vecino y un primo. Ella, la protagonista, también hay una insinuación de que está completamente deslumbrada por su amiga Alicia. De hecho, hay un momento en que incluso tiene que defenderla porque Alicia se mete en un lío en una fiesta y es ella la que entra a ayudarla. Se habla abiertamente de una adolescente que va a abortar a Casablanca y vuelve a Tánger. Es decir, todas esas cosas están ahí, no hay más que leerlas entendiendo los pequeños silencios que Ángel Vázquez se permite para no poner las palabras literalmente. Pero claro, bueno, pasó la censura porque la censura tenía que encontrar la palabra aborto para decir, uy, no, este libro no pasa la censura, y como esa palabra no está, pues por supuesto que pasó la censura. La siguiente no. Su siguiente novela, que es la historia de una mujer de 40 años casada que se enamora de un chico de 20 y empiezan con una relación. Entonces es la historia de su relación, por supuesto también en Tánger, y esa por supuesto no pasó la censura, eso sí, porque ahí sí era evidente que era una señora de 40 con un chaval de 20, entonces eso a lo mejor si hubiera sido al revés hubiera estado más aceptado, pero en esa dirección eso no gustó nada, y su siguiente novela es que ni llegó a distribuirse en España. Es una novela que ni cruzó, y ahí yo creo que empieza, bueno, pues una época para él muy dura, porque claro, ahí ya sí se hace un silencio muy grande en torno a Ángel Vázquez, porque claro, la censura lo impone, ¿no? Pero con esta no tiene él ningún problema, de hecho gana el Planeta, de una manera rocambolesca, pero lo gana, ¿no? Sí, esa historia... Bueno, es rocambolesco, en su vida todo era rocambolesco. Él se había presentado al premio muy empujado por Carmen Laforet. Él tenía mucha amistad con Carmen Laforet a través de San de Soto, que era íntimo amigo de ella desde la época que Laforet vivió en Tánger. Y él este libro lo cierra prácticamente en falso. No le gusta el final que le da porque necesitaba entrar en plazo, si no el libro no llegaba a concurso. Y yo creo que en cierta manera ella se siente en la obligación de tener que defender ese libro hasta el final porque, bueno, ha empujado, sabe que es un buen escritor y cree que se merece ganar ese premio. Y él no está nada conforme porque dice que no, que él siempre es el eterno finalista. Ya había quedado finalista de 2 premios relativamente considerados en su momento, el premio de relato Sésamo de relato breve y el premio de relato de Blanco y Negro. Y entonces, bueno, pues él lo manda, efectivamente queda finalista del Premio Planeta y él dice que entonces que ni va a recogerlo. Entonces el día de la entrega del premio no está en Barcelona. Él en ese momento además estaba en Casablanca buscando trabajo, que era uno de sus grandes problemas, que los trabajos le duraran más de 1 o 2 semanas. Y en ese, bueno, pues estaba en Casablanca, no tiene dinero para ir a Barcelona y no va.
Y mientras está ocurriendo la Cena del Planeta, se anuncia que ha ganado Concha Alós con una novela que se llama La ciudad y las bestias, que luego se publicó como Los enanos, que hace poco la han reeditado otra vez. Y cuando se anuncia eso durante la cena, el editor de Plaza y Janés se levanta en público y dice que eso no puede ser porque esa novela la tiene él contratada, pero que tenía problemas con la censura y que estaban puliendo algunas cuestiones y que esa novela, los derechos son suyos, Tomás Salvador. Entonces, claro, en ese momento todo se queda congelado. Pero bueno, no todo, porque en La Vanguardia del día siguiente salió que Concha Alós era la ganadora del Premio Planeta. O sea, no dio tiempo, los periódicos estaban ya publicados y eso no dio tiempo a frenarlo. Lo que sí ocurrió es que Lara dice, bueno, aquí hay que tomar una decisión. Las opciones son o compro los derechos de autor de la novela que hemos decidido que ha ganado o el finalista pasa a ser el ganador. Eso no se sabía nunca qué es lo que había pasado ahí, simplemente, pues, definitivamente, al final, un par de días después, se anuncia que Ángel Vázquez ha ganado el Premio Planeta y ya está. Eso era lo que se sabía hasta hace un año. Hace un año, cuando se publicó la correspondencia de Laforet con San de Soto, hay cartas de esos días. Entonces, claro, en las cartas de Carmen Laforet, que hay incluso un telegrama a San de Soto, le va contando lo que estaba pasando. Entonces le dice que ella, desde el principio, con Estrán Basaguas, que es uno de los críticos del momento, habían apostado todo por la novela de Vázquez porque sabían que era la mejor. De hecho, critica fatal la de Los enanos. Es una novela aburridísima, hay ya no sé cuántas igual, la protagonista se llama igual que otra de una novela que me leí hace no sé cuánto. O sea que a Carmen Laforet la otra no le gusta nada. Y ella explica en esa carta, por eso, que desde el principio lo han defendido y tal, pero que Lara ha dicho que tiene que tomar la decisión, que ella verá qué hace y que van a hablar con Tomás Salvador. Y un día después hay un telegrama de ella diciendo: dile a Vázquez que el premio es suyo, lo van a llamar en unos días. Y efectivamente Lara había tomado partido por Vázquez y decidió que, bueno, que la otra en realidad había jugado a hacer trampas, porque ese libro ya lo tenía apalabrado y ella había intentado ver si ganaba el Planeta. Se lo dieron 2 años después. O sea que a la pobre no la dejaron sin Planeta. 2 años después, Concha Alós ganó el Planeta, evidentemente en merecida recompensa por haberlo perdido 2 años antes, ¿no? Pero bueno, esa historia, bueno, pues al final es una anécdota de las de su vida. Él tuvo que ir unos meses cuando pudo, de hecho creo que es el 3 de diciembre del 62, él va a Madrid a recoger el premio y en el nodo de ese mes hay unos segundos en los que se escucha, ¿no?, con la voz del nodo: el escritor tangerino Ángel Vázquez llega a recoger el premio y le hace entrega el ministro de Información, y es Fraga, entregándole el premio Planeta. Pero es que si lo veis es muy divertido porque le está entregando las 200.000 pesetas en un taco tal cual. O sea, está como tapado por un papel, pero claro, es que le está dando un taco así. O sea, son las 200.000 pesetas tal cual. Él diría, bueno, yo no he visto tanto dinero junto en mi vida. El vídeo no tiene desperdicio, con esa voz del no como un poco impostada. Pero este vídeo es increíble. Son unos segundos y se le ve a él como muy tímido, que hace como el amán de no cogerlo, ¿no? Es muy gracioso. La verdad es que en su vida era todo tan peculiar que cualquier anécdota es un disparate, ¿no? La verdad es que tiene gracia. Bueno, y hablabas de Carmen Laforet, y ya antes, fuera de micro, hablábamos de la posible influencia, ¿no?, de que sería una de sus influencias. ¿Qué influencias literarias y qué relación tenía con Carmen Laforet? ¿Cómo lo ves tú aquí? Yo sí lo creo. Yo creo que, de hecho, es fundamental entender que Carmen Laforet fue básica para la obra de Ángel Vázquez. De hecho, Cristina, la protagonista de esta novela, se parece mucho a Andrea, la protagonista de Nada. Él es un deudor absoluto de Nada, de Carmen Laforet, a la que habían dado un homenaje en la ciudad, a la que él adoraba desde los años que Laforet había estado por la ciudad, y siempre lo dijo, y ya no solo literariamente, sino incluso en la manera de narrar, ¿no? Carmen Laforet era una mujer extraordinaria, una mujer que, manteniéndose, viviendo aquí y con una línea de literatura en la que ella fue escribiendo lo que quiso,
nunca tuvo que levantar la voz, nunca tuvo que imponerse, hasta, bueno, pues un momento en que, bueno, decide irse una temporada a Italia, ¿no? Por cuestiones personales, pero ella ni se unía a una ideología, ni reaccionaba bruscamente contra ella, ni en sus escritos, ni en su forma de ser. Y yo creo que eso es algo que en el modo de escribir de Ángel Vázquez va a estar también muy presente. ¿No? Esa manera de estar en el mundo público sin tener que estar sistemáticamente dando un puñetazo en la mesa y siendo un señor con gafas de pasta y traje gris. Es decir, es una España diferente la que Carmen Laforet está escribiendo, y yo creo que es una España a la que Ángel Vázquez le gustaba más parecerse que a cualquier otra, ¿no? Yo creo que esa es otra de las razones también por las que este autor no termina nunca de encajar en ningún canon nacional, porque no hay donde situarlo, porque él no está escribiendo sobre una realidad que se parezca a la que están escribiendo los escritores de su generación en España, porque su contexto es diferente. Él no habla de la posguerra, él no habla de una sociedad fracturada, él no habla de nada que sea ni mísero ni gris, es todo lo contrario. Este libro es luz, hay luz por todas partes, ¿no? O en contraste, luz y oscuridad, ¿no? De ahí, entre otras cosas, el título. Es un libro en que el autor va a estar mirando desde dentro de una casa constantemente el contraste que hay con la luz de fuera, ¿no? Entonces, en esa tensión entre el interior y el exterior, que se puede luego trasladar a la ciudad y la casa, el padre y la madre, Cristina y su madre. Es decir, el libro va a funcionar por pares de contrarios en permanente tensión, pero todos girando en torno a la luz, ¿no? De ahí que está muy bien elegida la ventana de la portada, ¿no? Mirar la vida a través de la ventana de esta casa para Cristina es fundamental, que en realidad es lo primero que hace Andrea cuando llega a la casa de la calle Aribao, ¿no? Y ella se asoma, lo que quiere es descorrer esas cortinas de terciopelo que la asfixian para abrir la ventana. Pues es exactamente lo mismo lo que va a estar queriendo hacer Cristina durante toda su vida, porque su madre lo único que quiere es cerrar las ventanas. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? A lo largo de la novela hay muchos momentos en que la madre, que es un personaje increíble, despreciable absolutamente, pero no puede estar mejor hecho, constantemente dice: niña, cierra esa ventana, fulanita, cierra la ventana. Está toda la novela queriendo cerrar las ventanas porque le molesta que haya luz, porque al final lo que viene de fuera le puede afectar a su realidad interior, ¿no? Y ella no quiere que nada afecte a su estricta mirada sobre la vida que quiere ella y proyectar en su hija, ¿no? Entonces, eso está muy bien reflejado, muy, muy bien reflejado en esta novela. Es que a la madre Isabel le molesta todo. O sea, le molesta la luz, pero le molesta también pues, que sea judía, todo. Todo. No, es que está muy bien hecho. Ese personaje es un personaje que no entiende dónde está viviendo. No solo por la luz o no, sino ella, que lleva, pues, desde que se casó con el padre de Cristina, con Julio Cardován, viviendo allí. Ella es una señora de edad mediana. No ha aprendido qué ciudad tiene. Entonces ella todo le sigue molestando, le sigue sorprendiendo, que si la vecina es judía y con ella no habla porque es judía, que si a las criadas que son marroquíes, entonces a esa no le hable, y en cuanto ve que la niña está jugando con la hija de la cocinera, echa a la cocinera para que no juegue. Es decir, esa señora no entiende la ciudad en la que vive. Y entonces eso está muy bien reflejado también, ¿no? Es una novela muy teatral, además. Las escenas parece que crecen, ¿no? Y de pronto él, con descripciones muy, muy sutiles, nos está haciendo ver cómo todos esos personajes se comportan, ¿no? A mí hay una cosa que me parece interesantísima y desde un punto de vista literario extraordinaria, es que él, cada vez que quiere hacer a la madre Isabel sentirse incómoda, la madre hace un gesto como si se tuviera que tapar con una toquilla, pero hay veces que dice: y no la llevaba puesta. Es decir, que es que ni siquiera la tiene, pero ese movimiento de cubrirse, que al final es protegerse, ¿no? Como si desde el exterior te fueran a estar atacando, la representa perfectamente. Y eso lo hace varias veces, y cada vez que hace eso hay un momento en que Cristina le pregunta a Consuelo, que es la criada de la casa: Consuelo, ¿por qué es así mi madre? Entonces, claro, esa pregunta constante es la que le está generando a esa niña en formación pues su incomodidad ante la vida que está viendo, de la que lo único que quiere es salir. O sea, ella lo que quiere es salir por esa ventana y ver el mundo que hay al otro lado de su montaña, y que la dejen bajar y que pueda ir a la ciudad, ¿no? Entonces
Entonces, bueno, eso está muy, muy bien reflejado en todas las escenas. Bueno, y aparte de Laforet, me contaba esta mañana que él tenía, bueno, y lo has dicho ahora también, que estaba siempre en las bibliotecas, y en estas bibliotecas pues había una literatura internacional que no era la que había por aquí. ¿Eso, crees tú, también se refleja en la manera de escribir y en...? Claro. Sus grandes influencias, reconocido por él mismo, siempre fueron escritores franceses y ingleses o americanos, ¿no? Más que españoles. Él decía que de la literatura española había leído muy poco, más allá de los más importantes. Era muy buen lector de Mercedes Rodoreda, de Carmen Laforet, por supuesto, pero de literatura española poco más. Y en cambio, de literatura inglesa y francesa, como digo, sí era un grandísimo lector, porque además leía los dos idiomas. Él en la ciudad de Tánger hablaba esas lenguas y las leía perfectamente. Y hay un elemento muy significativo, bueno, hay dos elementos muy significativos en esta novela que nos demuestran eso, o que yo interpreto como guiños a esa formación que él tenía. Y es que Cristina, la protagonista, siendo niña, su manera de escabullirse de esa madre constantemente queriendo reñirla o tener que hacer cosas muy aburridas que hacen las señoras aburridas, tipo aprender a bordar y esas cosas. Ella intenta escaquearse porque ha aprendido a leer, y aquí vemos, ¿no?, lo que yo decía, cómo sus personajes van a ser reflejo del mismo. Es una niña que ha aprendido a leer muy pequeñita y tiene una nani inglesa que le dice que la ayuda a huir, ¿no?, a escabullirse de su madre, y lo que le enseña es a meterse dentro de un armario en el fondo de un pasillo con una linterna a leer. Entonces la niña, desde que es pequeña hasta que su madre descubre, cada vez que la busca y no la encuentra, dónde está, es esconderse en un armario a leer. Claro, para mí ese armario es el armario de las Crónicas de Narnia. Es el armario, un libro que ya está publicado cuando Ángel Vázquez está escribiendo esto, no es un libro de los años 40, y que yo no tengo certeza, pero estoy segura que Ángel Vázquez había leído en la Biblioteca Americana. Un libro en el que el armario es fundamental, porque el armario es la manera que los niños de las Crónicas de Narnia tienen para huir de su realidad. Ellos se meten en el armario y llegan a Narnia, que es una realidad paralela en la que no hay una guerra, no hay un conflicto. Y Cristina está hasta que su madre la encuentra, luego se busca otro sitio, ¿no? Se empieza a esconder debajo de los matorrales de rododendros y esas cosas. Pero bueno, siempre son lugares escondidos, que es lo que nos recuerda a eso que hacía él metiéndose en las bibliotecas y metiéndose en los cines, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un guiño a su propia formación, evidentemente. Y luego hay otro al final muy peculiar también, y es que, claro, en este momento también está dando vueltas por aquí, ya muy enferma, pero desde tiempo antes habían tenido bastante amistad, Jane Bowles. Y Jane Bowles, por supuesto, que también va a ser fundamental para entender a Ángel Vázquez, entre otras cosas por la amistad que tenían. Y yo pienso que también igual que decía antes, que Carmen Laforet le había ayudado a entender que contra el mundo no se podía ir a base de puñetazos en la mesa, de Jane Bowles aprende que se puede escribir y se puede tener una identidad sexual propia sin conflicto con el entorno. Claro, ella sí había escrito toda su literatura, ¿no? Ese constante conflicto identitario que van a tener sus mujeres también, todas protagonistas, y las relaciones con la madre también, esa tensión que hay, que toda la literatura de Jane Bowles va a nacer de esa tensión constante materno-filial. Y eso va a estar aquí muy reflejado, tanto en la relación de la madre como en un personaje que aparece justo al final, que yo simplemente lo entiendo como un guiño a su amistad con Jane Bowles, que es una amiga que de pronto tiene la madre y ella las está escuchando. Hay un momento que ella ya es adolescente, está escuchando a su madre con alguien hablando y le dice el padre: sí, es la nueva amiga de tu madre. Y ella va por curiosidad a ver cómo es la nueva amiga de su madre, y cuando la ve es una señora y es negra, y de pronto ella está tan acostumbrada a que su madre sea tan terriblemente cruel con todo lo que no se ajusta a su ortodoxia, que de pronto ella dice: la amiga de mi madre es negra, como diciendo, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto qué ha pasado? Claro, a partir de ahí luego se da cuenta que la amiga de su madre es millonaria, completamente millonaria, y que la madre quiere dinero para no sé qué ayuda de la caridad, de no sé qué cosa que está organizando una tómbola, o no sé, de estas cosas que hacen las señoras, que hacen las señoras, ¿no? Entonces, claro, ahí se da cuenta, pero
cuando describe a esta Daisy, que es la amiga nueva de la madre, Daisy se parece, tal cual, es la misma descripción que nos encontramos en la novela Dos damas muy serias de Jane Bowles, cuando Jane describe a sus protagonistas. Daisy es cualquiera de esas dos damas serias de la novela de Jane Bowles. Una mujer divertida, con un vestido de flores, con un gorro como con una pluma. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no?, ese personaje incrustado que simplemente yo creo que le sirve para darle color al final de la novela, para insistir un poquito más todavía en cómo es la madre de Cristina. Y bueno, simplemente pues hacerle un sitio a Jane Bowles que tenían, pues eso, como digo, mucha amistad, y yo creo que Ángel Vázquez aprendió mucho de ella. Claro, porque si no recuerdo mal, cuando se va Daisy, lo primero que pregunta la madre, ¿pero te has regalado algo? Exacto, la madre lo único que quiere saber es qué le ha regalado. Y Daisy lo que le regala es una jaula de pájaros. Y claro, ella dice, pero una jaula de pájaros, eso no lo queremos para nada. Porque claro, la otra querría pues un collar o unas perlas, le dice, o algo así, pero no te ha dado dinero, no te ha regalado. Dice, no, pero a mí la jaula de pájaros me encanta. Y la madre está enfadadísima porque una jaula de pájaros no sirve para nada, ¿no? Sí. No, es un guiño, yo creo, simplemente. Pero bueno, nos hace ver, ¿no?, cuál es su bagaje literario al final, ¿no? Y la propia ciudad en la que está viviendo. Porque es una ciudad en la que te cruzas por la calle con Carmen Laforedo, Jane Bowles, Tánger, el centro es muy pequeño. O sea, es que te las cruzas literalmente por la calle. Entonces, bueno, eso también es muy interesante, ¿no? Otra cosa que me ha parecido, bueno, relativamente original, porque tampoco es, pero el tratamiento de la cronología, ¿no? La narración que va dando saltos en el tiempo hacia atrás, hacia adelante. Hay como, no sé, 3, 4 épocas distintas, sí, ¿no? El momento en que se conocen los padres, luego cuando Cristina tiene 3, 4 años, cuando tiene... En fin, hay son varias etapas. Exacto. Que se van entremezclando. Claro, sí, no, la novela no es fácil de leer, es decir, se lee perfectamente, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo porque hay que ir haciendo que los tiempos encajen. El tiempo narrativo es, efectivamente, desde el año 12 aproximadamente hasta el 58, pero va a estar constantemente dando saltos. Hay son como tres tiempos, ¿no? Década de los 10, década de los 40 y de los 50. Y con esos saltos, pues llega un momento en que la historia se va montando hacia atrás y hacia adelante, y cuando termina, pues lo que tenemos es la historia de la familia Cardován completa, y el tiempo desde el que está narrado es efectivamente el final, evidentemente. O sea, la protagonista es Cristina, y ella es la que va a estar, en cierta manera, intentando, eso no está así reflejado en la novela, pero esos saltos hacia atrás es el intento que Cristina quiere hacer para intentar conocer su propia historia. A ella nadie le ha contado nada de su pasado, simplemente pues es una niña medio libre en lo que puede, el espacio y el tiempo que le va robando a su madre para ella hacer lo que le gusta. Una niña que, bueno, que sí, que la han llevado al colegio, pero porque su madre se emperra en que vaya, porque el padre ni siquiera tiene interés. Es decir, es una familia un tanto peculiar, y ella no sabe nada, no sabe de su entorno, no sabe de su familia, no sabe del pasado, ni absolutamente nada. Entonces, la historia se va componiendo para que Cristina, al final, bueno, pues acabe siendo, pues, se acabe convirtiendo en alguna persona que ya no sabemos quién es. Porque claro, la novela termina, se apaga la luz, de hecho, es lo último que dice, ¿no?, el último párrafo de la novela. Dice, bueno, alguna otra luz se encenderá. Es decir, la vida siempre sigue, ¿no? En la vida siempre se vuelve a encender alguna otra luz. No sabemos cuál es, pero alguna se enciende. Y eso es para lo que sirven, yo creo, todos esos saltos, ¿no? Para ir rellenando toda esa oscuridad hasta que se encienda alguna otra luz, ¿no? Pero sí, hay que pillarle el truco. No es difícil porque cada capítulo tiene la fecha del año en el que está. Entonces, bueno, por lo menos te ayuda, sabes en qué está situado. Llega un momento que además te acostumbras, porque claro, los protagonistas son distintos. En algunos no está Cristina, en otros está el hermano del padre. Es decir, que hay personajes que de pronto desaparecen conforme avanza el tiempo, pero bueno, te ayuda porque te pone el año. O sea que, bueno, por lo menos no es un despiste absoluto. Sí, bueno, y hablando del tiempo, como creo que no nos queda mucho, yo quería hacerte una pregunta un poco más arriesgada. Decía antes que él no estaba conforme con el final cuando había enviado la novela al Planeta, y entonces luego lo cambió, hace otro.
a falta de recuperar ese texto, si alguna vez se puede, ¿alguna conjetura de cómo podría haber terminado? No, la verdad, y mira que me gustaría, y lo he intentado. De hecho, hoy tú me has dado la mejor idea que has tenido en mucho tiempo esta mañana, porque claro, a mí eso tontamente no se me había ocurrido. Como decía antes, cerró en falso esta novela para poder llegar a tiempo al envío del Planeta, y antes de que se publicase él pidió a la editorial que le dejaran cambiar el final porque no le gustaba. Y bueno, le hizo un final que efectivamente acaba también un poco en falso. O sea, esta novela está terminada, de pronto termina. Ya ha pasado una cosa, por si la queréis leer, espero que sí, porque además hoy han venido de Botica de Lectores, muchísimas gracias a Vendelibros. Termina y se apaga la luz, y ahí acaba la novela. Y como digo, hoy hablando con Juan, yo le he dicho, a mí me encantaría saber cuál es el otro final que tenía esta novela, simplemente, bueno, pues por curiosidad personal, casi, si queréis, ¿no? Es decir, qué diferencia había entre uno y otro. Yo he buscado en archivos, he buscado en la residencia de estudiantes, y hasta donde me han dejado consultar el fondo de San de Soto, allí no lo tiene, porque pensé que era uno de los que podían tener un manuscrito original, porque efectivamente él era de sus primeros lectores. No me han dejado consultarlo entero, porque la parte que no está catalogada no te la dejan consultar, entonces hay cosas que no he podido ver. Pero claro, hoy hablándolo con Juan, me dice, bueno, pero es que Planeta puede tener el original que se envió al premio. Y digo, claro, pues pero vamos, tal cual, no se me había ni ocurrido, yo no sé por qué, ni lo había pensado. Y claro, yo lo que voy a intentar es saber si efectivamente en los archivos de Planeta se puede consultar que haya un manuscrito de cuándo se presentó al premio, es decir, qué presentó al premio, que claro, efectivamente ahí tiene que estar, y me interesa muchísimo saber qué diferencia hay con lo que tenemos aquí, porque claro, no de eso él nunca volvió a hablar. Sí sé que San de Soto en algún momento dijo, menos mal que lo hizo porque es verdad que el final era muy flojo, tal, o sea, que debía ser una cosa pues que había sido un cierre en falso con tal de ponerle un punto final, ¿no? Pero bueno, vamos, mi próxima misión es presentarme en el edificio de Planeta. Voy a llamar al timbre para que me dejen verlo. Sí, ya sabiendo que existe. Hombre, vamos, es que claro, la verdad es que no se me había ni ocurrido, no sé por qué, ¿no? Es genial, vamos, estoy desde esta mañana contentísima. Gran presentador. Claro, desde esta mañana me ha dado la idea mejor del día. Bueno, tenemos tiempo sí, para... tenemos tiempo. Ahora, después de este fantástico diálogo, gracias a Juan y a Rocío, es una delicia escucharos dialogar sobre la novela. Como tenemos un respetable público bastante numeroso, afortunadamente, ahora hay tiempo para preguntas, para dudas, para inquietudes. Dado que Rocío sabe todo sobre la novela bueno, y sobre Ángel Vázquez, ha quedado claro que nadie tiene algo mejor que Rocío. Así que no tenemos tiempo, por favor, dudas, preguntas. Venga, ahí tenemos una... Me ha quedado muchas ganas de leer a Ángel Vázquez y de leer a Natasha. Por favor. Y mira, te quería preguntar cómo fue la recepción del libro en España y en Tánger entonces, no sé si apareció reseñado en el periódico España, si estaba el valor de entonces, no me acuerdo si estaba ya el director o el redactor. ¿Y cómo se ha recepcionado ahora si la habéis llegado a presentar en Tánger? No sé si Sí. Eso es para ver la comparativa, ¿no? ¿Cómo fue entonces? Bueno, en España yo no he encontrado, más allá de alguna noticia del ganador del Premio Planeta y demás, claro, también en esa época las presentaciones y demás no eran algo que se hicieran, entonces claro, eso no hay constancia. Pero en Tánger sí, en prensa ese verano, en julio del 63 ya más o menos, creo recordar que era la fecha, cuando ya el libro se ha publicado y demás, no, julio no, tiene que ser antes, qué tontería, en julio estaba yo, ha sido un lapsus total. Cuando el libro ya se publique y demás, empieza a aparecer en el diario España las noticias de que va a estar en la librería de Colón firmando ejemplares, que va a hacer una lectura en la librería, es decir, ya sí hay algunas noticias. En ese momento, efectivamente, estaba Aro Teglen en el España y es el que lo acoge y lo protege. Aro Teglen fue su gran protector. Alguna cosa que publicó en el diario España es porque Aro Teglen insistía, porque era la manera de darle de comer, porque este hombre no tenía dónde caerse muerto y además que le daba igual, era una persona completamente ajena a cualquier ejercicio práctico de supervivencia. Es que no le interesaba lo más mínimo. Y efectivamente parece que escribió yo he vaciado todo el año 62, 63 y 64 del periódico y firmado por él solo he encontrado una cosa. Y hay otras que no están firmadas, pero claro,
yo entiendo que algunas de esas serían suyas, pero que simplemente no aparecieron firmadas, pero él es el que le da acogida, claro, es el gran escritor con un planeta. Y luego, ya por volver a una historia rocambolesca de las de su vida, pero que está hilada con la repercusión que tiene el hecho de ganar el planeta, cuando él en el año 65 definitivamente se vuelve a España y se instala, bueno, fue también una historia muy larga, sería una anécdota demasiado larga, pero él, las ayudas de repatriación que daba el gobierno eran para volver al lugar de origen de tu familia. Claro, eso en el caso de Vázquez, que ya es segunda generación tangerina, porque su madre había llegado a la ciudad con meses, había que remontarse a de dónde había salido su abuela, es decir, la señora que llega a Tánger, y eso era Jubrique, en Málaga. Entonces, él tiene que pedir una ayuda de repatriación para volver a Jubrique, desde Tánger. O sea, imaginaros el shock que debió ser eso, vamos. Pero es que no contentos con eso, y por eso digo que está hilado con el premio. Claro, cuando llega a Jubrique, el alcalde se entera que tienen, viviendo de pronto allí, un escritor que ha ganado un premio Planeta. Y dice, bueno, pero este señor, vamos a darle trabajo, porque claro, pues el nivel de analfabetismo de Jubrique debía ser interesante en los años 60. Entonces lo contratan en el ayuntamiento y lo ponen a hacer por lo que hiciera falta que escribiera, ¿no? Y lo contratan a hacer el censo del pueblo, porque hacía falta hacer un nuevo censo. Entonces, Ángel Vázquez, en su línea, empieza, el primer día pues entiendo que saldría a trabajar, el segundo día puerta por puerta haciendo el censo, y él diría, oye, esto es imposible, esto de ir puerta por puerta, Jubrique no es grande, pero esto a mí no me está gustando. Se metió en su casa y se inventó el censo. Eso está contado por todos sus amigos y por él. Pero claro, cuando él le entregó el censo en el ayuntamiento y en el ayuntamiento no conocían a nadie de los censados, le dijeron, pero señor, ni le vamos a pagar y váyase usted de aquí. Entonces es cuando ya él por fin se va a Madrid y se instala en Madrid. Entonces, ese es otro de los textos que yo daría lo que fuera por encontrar. Porque claro, él diría, oye, yo como escritor es mucho más fácil inventarte personajes que ir puerta por puerta preguntándole a todos estos señores a qué se dedican. Entonces, imagínate, él creó un censo de un pueblo entero, pues son personajes todos de novela. Claro, les dio trabajo, familia, hijos, dirección. O sea, él se inventó el censo de Jubrique. Yo, eso, ¿qué pasaría con eso? Porque hay un documental sobre su vida, si os interesa, que se llama Vida Perra, que lo hicieron unos documentalistas, unos cineastas de Málaga, es estupendo, un documental muy bien hecho, muy interesante, y ellos van a Jubrique y efectivamente hablan con la gente, hablan con el ayuntamiento, y allí nadie les ha dicho que eso exista. Por tanto, el alcalde enfadado debió tirar ese censo, y me da muchísima rabia porque eso debía ser una maravilla de texto, ¿no? Simplemente personajes, pero bueno, es una genialidad, ¿no? Diría, yo me voy a poner yo a andar por la calle a preguntarle a todo esto. ¿Más preguntas, más dudas? Sí. ¿Más preguntas, dudas de nuestro respetable? Venga. Sí, aparte de la influencia de Carmen Laforet, ¿qué otros autores decías que le han podido influir? Yo en esta novela creo que está ahí dando vuelta James Bowles. De todas maneras, él es un escritor bastante peculiar. Esto es su primera novela. Además, a mí me parece interesante que quien no lo haya leído nada de este autor empiece por aquí. Porque claro, empezar por el final luego cuesta trabajo, porque esta novela no tiene el empaque que tiene La vida perra de Juanita Narboni, pero es una manera de llegar a ella. Y luego al final sí va a ser muy evidente toda la influencia, por ejemplo, de Joyce. En La vida perra de Juanita Narboni es innegable. El libro entero es un homenaje al capítulo de Penélope de Ulises, ¿no? Es una mujer en constante flujo de conciencia, hablando, contando su vida, cada vez mayor. Lo que pasa es que es más largo, no es como, ¿no? el capítulo de Penélope, que simplemente tenemos esa escena, sino que en este caso va a ser su vida completa, pero es un reflejo directo, es una influencia evidente. Él decía también que una de sus escritoras preferidas era Catherine Mansfield, y entonces también está ahí, ¿no? Ese manierismo, esa manera de describir las escenas a lo Mansfield está muy reflejado también en toda su obra. Yo creo que son quizás los autores más interesantes que están ahí dando vueltas. ¿Y por qué tuvo tanto éxito esta última novela? Bueno, sin el tanto. Tuvo éxito porque sorprendió realmente, porque es realmente de una originalidad extraordinaria. Él de pronto crea un personaje que va a estar 300 páginas hablando
contando la historia de la ciudad de Tánger a través de su propia voz, es decir, él convierte la ciudad de Tánger en una mujer, Ángel Vázquez consigue convertir a Ángel Vázquez en una mujer y esa mujer le va a dar voz a la historia de una ciudad completa, una mujer desequilibrada, cada vez más angustiada conforme se va haciendo mayor, cada vez más desconocida en su propio entorno porque la ciudad se está nacionalizando, entonces ella de pronto no tiene referentes a los que agarrarse. Y luego hace una apuesta muy interesante. Este libro está, La vida perra de Juanita Narboni, está escrito coincidiendo con las primeras oleadas del boom de literatura iberoamericana en España. Él dirá en el prólogo que él escribe que si desde España cogemos con las manos abiertas la literatura que nos llega de América, ¿por qué no hacemos lo mismo con la que viene del otro lado del estrecho? Es decir, ¿por qué la literatura escrita en español que viene desde Marruecos no la cogéis con la misma alegría, ¿no? Entonces él está reivindicando ahí su sitio y lo que hace, entre otras cosas, para significar esa novela, y es la única que lo hace, no le dio tiempo, por desgracia, murió, a hacerlo más, es incluir el modo de hablar de los españoles tangerinos, con giros en jaquetía, que es la lengua que hablaban los judíos del norte de Marruecos. Yo creo que lo fascinante de esa novela Exacto. es justamente eso, es una especie de antecedente de Gautisol, Sí. de antecedente del experimentalismo lingüístico de Juan Gautisol. Claro. Una novela genial, absolutamente Sí, no, genial, lo es. La vida perra de Juanita Narboni. Hay una o dos películas, ¿no, Rocío? Hay dos películas, hay una Se hizo primera... una obra de teatro también incluso, creo, ¿no? También se hizo un teatro. Sí, o sea, hace un alguien la par de quiere años. buscar también, ¿no? Sí, hay una versión que se llama Vida Perra, que es, lo que pasa que es, esa es una versión de Jesús Aguirre, que la protagonista es Esperanza Roy, que ella está soberbia toda la película, pero yo entiendo que es una novela muy difícil de adaptar y hay que sacrificar algo. Y Jesús Aguirre decidió sacrificar que fuera Tánger. Entonces Esperanza Roy vive en Pontevedra y es una señora solterona de Pontevedra que lo que cuenta es pues el mismo monólogo constante que va a tener Juanita, pero claro, en Pontevedra. Entonces le quita el acento, le quita los giros idiomáticos, se lo quita todo. Entonces claro, es un personaje precioso, interesantísimo, durísimo y muy bien representado, pero claro, sin la gracia que tiene el personaje tangerino de Juanita Narboni, ¿no? Y la otra adaptación, que sí está... Que es más reciente, ¿no? Es más reciente, sí, es del principio de los años 2000, es de Farida Beljazid, que ella es una directora marroquí muy conocida y muy reconocida. Ella es tangerina, ella conoció a Ángel Vázquez, tenían amistad, por tanto parte también de un conocimiento previo que le permite recrear los ambientes perfectamente, toda la recreación de los escenarios, las conversaciones, todo eso está impecable hecho en la película de Farida. Lo que ella sacrifica es el monólogo. Entonces, claro, Juanita ahí sí, en esa película sí está pues hablando con los personajes que tiene alrededor. Claro, que ella no está sola en la vida, ella está constantemente rodeada de gente. La cuestión de la novela es que nosotros solo la oímos a ella. Es decir, nosotros también sabemos qué dicen los personajes a su alrededor, pero solo lo sabemos a través de ella. Por tanto, siempre tenemos una voz tramposa que nos está contando lo que le rodea. Entonces, por eso también es otra de las grandes riquezas de esa novela, porque estamos leyendo a un narrador tramposo de principio a fin, porque ella nos está contando su propia versión. Es una mujer cada vez más enfadada, cada vez más contrariada con el mundo. Entonces, claro, lo que nos va narrando a nosotros es constantemente ese enfado, ese desprecio, mientras a lo mejor está hablando con un personaje y lo está insultando. Entonces se van, ¿no? Ahí está Joyce en estado puro, ¿no? Se van sucediendo esos distintos planos de palabra y pensamiento a la vez. Y claro, llega un momento que tú dices, bueno, estamos en un caos ahora mismo metidos, ¿no? Entonces, bueno, eso en Farida Beljazid lo sacrificó. Y después a la obra de teatro también ha hecho, tiene 2 o 3 años, tiene ahora, es una adaptación que ha hecho de algunos fragmentos Gutiérrez Aragón. Está bastante bien y sobre todo la actriz que hace de Juanita está muy bien buscada, porque es Romina Sánchez, ella es tangerina, de familia española, y entonces con mucha facilidad es capaz de recrear el acento, es capaz de imitar los giros. Entonces ella está muy bien en el papel de Juanita porque es capaz de hablar ese tangerino que ya prácticamente no queda
por desgracia, ¿no? Y que es un español además como muy cantarín, muy melodioso, con unas expresiones tomadas de la jaquetía muy peculiares y que Romina hace de manera extraordinaria. Así que bueno, es una buena adaptación. Ahora están en Madrid, están en el Teatro Lara, han estado todo el verano y el otro día vi que volvían a estar en cartel ahora dentro de poco otra vez, o sea que ha tenido éxito, vamos. ¿Y la recomiendas entonces? La obra sí, la obra, hombre, son fragmentos, claro. Entonces claro, comparado con la novela no es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay cosas que son tan difíciles de adaptar y esa novela es muy difícil, realmente lo es. Entonces, bueno, como adaptación al teatro para un acercamiento a Juanita está muy bien. Sí, sin duda, vamos, está muy bien. ¿Más preguntas? Perdón, ¿más dudas? No, nada. Venga. En esta versión de Aragón está el sueño de Juanita contándonos a su madre. Está alguno de sus sueños. Hay una escena que ella se duerme en un diván. Ahora mismo exactamente no me acuerdo cuál, el de las hormigas. No, ese no, pero es que eso se va a repetir en varias veces, porque como ella está todo el tiempo hablando con su madre, hay otras escenas en las que sí habla con su madre, en la que no está en la del cementerio, porque ella está en la obra está todo el tiempo en su casa, vamos, no sale de la casa. Va cambiando el tiempo, pero no en ningún caso se mueve de la casa. Claro, es que Juanita hay un momento en que su madre muere y ella sigue hablando con su madre. Entonces, una de las personas con las que no para de hablar es con su madre muerta. Entonces, está todo el tiempo, hay un poco de realismo mágico dando vueltas por ahí, ¿no? Es interesante. ¿Más dudas, preguntas? Yo voy a aprovechar, voy a barrer para casa para la literatura norteamericana. Claro, pensando en Tánger, tú has mencionado a Jane Bowles, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba en Tennessee Williams, en la generación Beat, Allen Ginsberg, ¿coincidieron o no coincidieron? También todos venían escapando, obviamente, por su condición sexual. ¿Hay algún tipo de conexión? Tú decías que él leía inglés y francés, sí. Más o menos mismas épocas. Me interesa mucho si hay algún tipo de cruce o te consta que hubiera algo. Yo te puedo decir que con Jane Bowles sí, sin duda. Sí. De hecho, tenían amistad. Y a Paul lo conocería. Lo que pasa es que Paul siempre se mantuvo como en una burbuja un tanto aislado. Él era un poco más especial. Pero efectivamente lo habría leído seguro, porque de hecho El cielo protector es del 47 y evidentemente un lector voraz como era Ángel Vázquez lo había leído sin duda. Y luego la reunión de la generación Beat en Tánger es en el 61, es decir, el verano antes. Él todavía estaba ahí entonces, ¿no? ¿Quién? Vázquez, Sí, él está ahí hasta el 65. Entonces, por supuesto que coincidirían, pero no creo que en ningún círculo común. Es decir, los americanos siempre se mantuvieron aislados completamente, entre otras cosas porque si lees los escritos, por ejemplo, de Jack Kerouac, de cuando él estuvo en la ciudad, no estuvo ni un mes. Él salió corriendo porque decía que se sentía inseguro, que no le gustaba cómo lo miraban por la calle y que esa ciudad era una ciudad incómoda y desagradable. Era un tipo bastante peculiar, ¿no? Y yo siempre me ha parecido sorprendente que el que va por ahí el chico joven malo de la literatura norteamericana llega a Tánger en los años 60 y dura un mes porque le da miedo andar por la calle. Había mucha impostura, ¿Cómo se llamaba? Hay un libro que es Viajero, no me acuerdo ahora mismo. ¿Subterráneos? No. Viajero, no, sí, es un libro de viajes que él hace por Europa, sí. Y ahí empieza una narración muy bonita, va en el barco, veo Tánger en el horizonte, la ciudad, se me aparece una cosa como muy descriptiva, y el siguiente párrafo es me voy de aquí porque no me gusta cómo me miran. Y digo, pero o sea, tú eres el que ha escrito On the Road, vaya tela, vamos, o sea, bueno, no, vamos. Entonces, bueno, efectivamente, sí, luego sí hay mucha fotografía, por ejemplo, de su íntimo amigo Sam de Soto, con todos ellos, porque Sam de Soto sí tenía mucha relación con todos los círculos americanos, pero claro, él no creo que lo hiciera nunca, de eso no hay constancia ni hay fotografía, por su propio carácter. Claro. Es decir, él era tan tímido y tan apocado que esas fiestas que organizaban, de las que hay unas fotos increíbles del verano que estuvo allí Truman Capote, unas fiestas que organizaban en la playa y demás, que sí está Sam de Soto y él no está. Y por ejemplo, Tennessee Williams, que también tiene preponderancia de protagonista femenina, yo estaba pensando en Tennessee Williams constantemente, ¿no? Claro, pero Tennessee Williams sí aparece por Tánger una década después. Ella en los años 70. Ella en los años 70. Cuando aparece, y entonces, claro, bueno, en principio no... Claro, ya no estaba. No... sí había ido una vez antes
estando Jane Bowles todavía viviendo en la ciudad, pero claro, se había mantenido en el círculo de Jane Bowles y no habían trasladado. También de era eso. muy introvertido, en fin, que tenía muchas cosas. Yo hablabas de Ángel Vázquez y a mí automáticamente me ha venido a la mente Tennessee Exacto, Williams, ¿no? sobre él el único que ha escrito de esa época es Muhammad Shukri. Muhammad Shukri tiene un librito que se llama Tennessee Williams en Tánger y él cuenta ahí sus recuerdos, en realidad son sus recuerdos de lo bien sentado en una cafetería, porque en esa época Shukri no era nadie y dudo yo que ni siquiera lo saludara, pero bueno. Gracias. ¿Algo más? Tenemos todavía unos minutos. ¿No? Pues entonces, agradecer a vuestra presencia, a Rocío por su excelente prólogo y dominio del autor, a Juan Frao porque siempre que está aquí en la mesa es un verdadero placer. Y bueno, emplazaros el martes que viene, como digo, tendremos aquí el martes que viene, como digo, tenemos a la presidenta de la Academia del Cine Andaluz y el jueves presentamos la poesía completa de Henry Constable, un gran poeta inglés del 17. Así que nos seguimos viendo aquí en la Facultad de Filología. Muchísimas gracias.